Y hoy fíjese, hermano, que vamos a aprender de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Muy bien. Y como tenemos pocos minutos, vamos a tratar de resumir ahí bastante. Y tengo yo un tema, fíjese, hermano, para esta noche en la carta a los Corintios. Y el tema es 7 problemas que el Evangelio solucionó en la iglesia de los Corintios. Fíjese, 7 problemas. Habían más, pero vamos a ver 7. 7 problemas que el Evangelio solucionó en la iglesia de los Corintios. Aquí vamos a ver, estamos en la primera carta de Corintios, hay dos cartas, estamos en la primera carta. Usted podría levantar su mano si ha leído alguna vez la carta a los Corintios, o algún capítulo, o varios capítulos. Qué bueno, hay varios, la carta a los Corintios. Fíjese, hermano, que la iglesia de los Corintios, la ciudad se llamaba Corinto y los habitantes corintios. Y era una iglesia, había una iglesia ahí en Corinto. Pero fíjese, hermano, que la mayoría de gente eran nuevos creyentes. No eran así de yo tengo 30 años, yo tengo 40 años de estar en la iglesia, yo tengo 25 años de estar en la iglesia. No, eran nuevos. La mayoría no tenía más de 3 años. O sea que eran unos bebés espirituales, espiritualmente hablando. Eran niños espiritualmente hablando. Y viera, hermano, que se empezaron a dar problemas en la iglesia. En todas las iglesias hay problemas, ¿verdad? En todas las iglesias hay problemas porque el enemigo trata de que nosotros nos enojemos, ya no vengamos a la iglesia, nos molestemos, nos ofendamos. Eso es trabajo del enemigo en las iglesias para que el recién convertido o los creyentes ya no sigan en el camino del Señor. Y en la iglesia de Corinto, si quiere, buscamos capítulo 1. Versículo 11. Oiga, el primer problema que había en la iglesia de Corinto. Porque 1:11 de 1 Corintios, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, hay peleas ahí, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Entonces, mire, el primer problema que había ahí era división alrededor de los maestros de la iglesia. Fíjese, el primer problema que había en Corinto era, vamos a ver si usted
¿Alguna vez ha oído sobre este problema? A mí como me gusta cómo predica el hermano Nazario. Ay, pero cuando predica Harlan, uy, qué feo, qué feo. A mí me gusta cómo predica el hermano Melvin, pero el hermano Harlan no mucho me gusta. Me duermo o me desespero. No. Entonces, mire, o por ejemplo, usted puede decir algo así. A mí me encanta cómo cantan los voceros de Cristo. ¡Hala, cómo me gusta! En cambio, esos de Miel San Marcos no mucho me gustan. Son muy rockeros. Entonces, ¿verdad? Así empezó a pasar en la iglesia de Corinto. Me encanta cómo predica el hermano Apolos. Mire, Apolos era un hombre conocedor de la Biblia, era un maestro de la Biblia. Entonces la gente empezó, yo voy al culto si predica el hermano Apolos. No, a mí no me gusta él, no. A mí me gusta cómo predica el hermano Cefas o Pedro. No, a mí me gusta cómo predica el hermano Pablo. No, a mí ni me gusta Pablo, ni me gusta ni me gusta aquel. Yo solo sigo a Cristo. Empezaron a haber contiendas y divisiones y problemas. Eso mire cómo causó de problemas. Es que a mí como me gusta cómo ora la hermana Berti. Que ore por mí la hermana Berti, sí. No está hermana Berti, va a orar Rosemary, va a orar por usted. No. Entonces no oren por mí, mejor en otra ocasión, ¿verdad? Así, mire hermano, empezaron a haber divisiones, parecido a las iglesias de hoy, ¿verdad? Eso fue hace miles de años, pero se parece mucho a las divisiones que hay. Hermano, y hay tanta división en las iglesias que hasta dice, a mí me gusta cómo predica él, cómo dirige él es un buen líder. Y si se va el de la iglesia, me voy con él. Dejo la iglesia. Y así es, muchas divisiones, hermano, muchas divisiones. Entonces, ¿cómo solucionar el problema así? Y mire, y Pablo dice, miren hermanos, y aquí da una palabra así rápido, el hermano Pablo dice, miren hermanos, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está en porciones? ¿Acaso Cristo está dividido? Mire, díganme ustedes, dice Pablo, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Y empieza a decir él, mire hermano, no hermanos, no estén así, no se estén peleando, no estén ahí en contiendas. Y dice aquí, hay algo hermanos, dice la escritura. El hermano Pablo sembró, el hermano Apolos regó. O sea, hablando del evangelio, ¿verdad? Él sembró el evangelio en mucha gente. Y Apolos les predicaba y les predicaba, era como regar la plantita. Pero dice Pablo, pero miren, el que da el crecimiento es el Señor, no el hombre. No el hombre. El hombre puede, dice, plantar, puede regar, pero el que hace crecer a las personas espiritualmente es solamente Dios. Así que, mire hermano, que claro es cómo solucionar las divisiones, las contiendas, que su mirada esté en Cristo. Solamente Él le puede a usted dar el crecimiento, la sabiduría y la convicción. Amén. Ese es el primer problema. Solo vamos así a pasarlo. Vamos al segundo problema.
en la iglesia de Corinto, que le digo que se parece también mucho a lo que ha pasado en las demás iglesias. Problema número 2, mire hermano, Corintios 5. Quiero que usted lea conmigo unos versos del capítulo 5. Oiga lo que estaba pasando. 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Le dice Pablo, mire hermanos, ¿qué está pasando en la iglesia? Ya supe lo que está pasando, hermano. Ni los impíos, ni los gentiles, ni los perversos están haciendo lo que ustedes están haciendo. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su papá. Oye hermano, en la iglesia llegaba un don con su esposa. Normal, ¿no? Ahí viene el hermano, ahí viene la hermana, siéntense, ya va a empezar el servicio, muy bien. Y de ahí venía el hijo del don. Él vivía con la madrastra. ¡Hala! Dice uno, ¿de verdad? Sí, tanto dice ahí, que ya supe que alguno tiene la mujer de su papá. En la iglesia estaba el don, su esposa, y el hijo del Señor vivía con la doña también. Y llegaban a la iglesia y oraban los tres cuando empezaba el culto, ¿verdad? Qué bonito. Y vieran qué voz tenía esa señora, ¿verdad? Oh, bendito Señor. Ay, tan chulos los tres, son bien cristianos, sí, pero parece que los dos están viviendo con la viejona. Ah, qué problema ese. Qué problema. Ese era, ¿verdad? Aquí el título que yo estudié aquí dice, tolerando el incesto. ¿Verdad que era un problemón ese? ¿Qué había que hacer? Hay que solucionar. Solo el Señor puede solucionar algo así, hermano. Es que estaba difícil eso, hermano. ¿Y qué hay que hacer? Fíjese, hermano, que aquí da la respuesta. Dice, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre ese que está viviendo con la madrastra, entréguenselo a Satanás, échenlo de la iglesia. Wow. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Ay, qué pena que le diga a uno un día que yo venga al culto y me diga, hermano Nazario, ¿sabes qué, Harlan? Ya no vengas, salite, pecador. Ay, no, hermano, yo me quiero quedar. No, ya todos nos. ¿Va, hermanos? ¿Cuántos quieren que se vaya Harlan? Sáquenlo, ya no te queremos ver aquí, impío. Estás viniendo a contaminar aquí, de veras, ¿va? ¡Fuera! Ahí, miren, hermano. Así dice Pablo, miren, este hombre que sigue viviendo con la madrastra, sí, pero viera qué chulo, viera cómo ora de bonito. Entonces dice Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo, reúnanse y echen a ese, entréguenselo a Satanás. Y el Señor va a tener misericordia de él, porque va a sufrir, pues, pero su almita va a ser salva. Qué fuerte eso, ¿verdad, hermano? Qué fuerte eso. Era un problema. Estaban tolerando el incesto y había que hacer algo. Y Pablo dijo, esto hagan.
Versículo 5 le decía: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Échenlo, ya afuera va a volver al Señor. Con lágrimas sí, con mucho dolor sí, pero va a ser salvo. Echaron al hombre. Imagínense, hermanos, veo que lo que Corintios nos enseña. Problema número 3. Demandas judiciales entre hermanos. 1 Corintios 6. Dice aquí: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Oiga, mire, hermano, eso también pasa, ¿verdad? Ahí en Corinto, la gente, cualquier cosa al juzgado, hermano. Vos me ofendiste, fíjate. No. Bien, ahorita voy a ir al juzgado. Y ya venía la policía, hermano. Mira cómo me ofende. Ah, sí, llevémoslo preso. Sí, yo voy a ir a hablar ahí, que te den tus 2 años de cárcel. No, y mira, y hay otra hermana también que como grita. Ah, qué fea esa señora tan gritona. Vamos a acusarla. Vamos allá vamos al juzgado. Y habían juzgados de todo, hermano. Juzgado de la familia, juzgado del femicidio, juzgado. Y esta cómo me cae de mal. Mira, ahí te están esperando, hay un par de policías. ¿Y qué pasó? Venite o que te saquen, te voy a llevar ahí a acusar. Mire, hermano, la gente solo en juzgados vivía. Y dice Pablo: ¿cómo es eso que los hermanos están solo en problemas de jueces, problemas judiciales? ¿Por qué no? Dice Pablo: ustedes son sabios, el Señor los guía. ¿Por qué no ustedes arreglan ahí en la iglesia los asuntos y no se están yendo con los impíos, con los no conversos, a arreglar sus asuntos? Mira. Dice 6:5: para avergonzaros los digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Eso dice el 6:5 y el 6:6. Fíjese, hermano, que yo conocía una familia. Póngale, eran 7 hermanos. Y el papá viejito, bien enfermo. Entonces, no sé si usted ha visto estos casos. Bien viejito, enfermo el papá, hasta se hizo más chiquito. Bien viejito. Y habían 7 hijos. Entonces le dice: mira, cuida a mi papá, le dicen a la hermana mayor. No. Entonces, que la cuide la más chiquita. No. Que la cuide la otra. No. No querían cuidar al viejito, hermano. No, yo no lo cuido. Yo tampoco. Vamos al juzgado. Hermano. Ahí van los 7. ¿Qué dice usted, señor juez? Que cada uno lo va a cuidar un mes. Y hasta sellado, ¿verdad? Y ya, no, yo no, por favor, juez. Entonces se va preso. No, por favor. Y mire, hermano, un lío, que ninguno quería cuidar al viejito. Y se fueron hasta los tribunales a ver cómo iba a quedar la cuidada. Fíjese, hermano. ¿Cómo? Que, no, yo no lo cuido. Yo lo cuido una semana, un mes no, mucho. ¿Cómo llora? Y entonces dice Pablo: ¿cómo es eso, hermanos? Mire, la mayoría de hermanos en pleitos. No.
Y ahí está la solución, le digo. Nosotros debemos juzgar. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice Pablo. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, ustedes mismos hagan un consejo y arreglen sus asuntos. En el nombre de Jesús, dice Pablo. Este era el problema número 3, mire hermano, y cómo pasa el tiempo. Problema número 4. Excusando la inmoralidad sexual porque estaba ocurriendo afuera del cuerpo. Mire hermano, ahí decía, no hay problema, usted mire que no tenga pena y haga lo que quiera porque su corazón no se contamina, sino está fuera del cuerpo la maldad. Ay, no tenga pena usted. Y mire hermano, y habían una de retorcidos. Pero mire qué clara la palabra aquí. Capítulo 6, versículo 9. Oiga hermano, mire, qué clara la palabra. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es claro, ningún injusto va a heredar el reino de Dios. Y dice, no se equivoquen, no erréis, dice el 6:9, ni los fornicarios. Oiga, aquellos que andan patojeando, que una novia, que otra novia, que una su doña, que no se equivoquen, dice, no erréis. Los fornicarios no van a heredar el reino de Dios, ni los idólatras, aquellos, mire, que están amando, sirviendo, postrándose ante ídolos. No, ni los idólatras, ni quién más, ni los adúlteros, aquel don que está casado y tiene una su chica por ahí. Mire qué claro aquí, hermano. Nadie va a heredar, ninguno va a heredar el reino de Dios, ningún afeminado. Ni los que se echan con varones. Oiga bien, ningún afeminado, ni los que se acuestan con hombres, hombre con hombre. No va a heredar el reino de Dios. Dice Pablo, miren, no se equivoquen. No se equivoquen. No erréis. Y aquí dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bolos, ni los borrachos, dice ahí, ni los que maldicen, ni los que estafan, heredarán el reino de Dios. Y de esto está lleno, ¿verdad, hermano? Tanto estafador, ¿verdad? Una de estafador. Fíjese que yo vivía allá por Viacanales, cuando yo era algo joven. Viera qué bonito el lugar donde vivía. Solo que sabe qué era el problema, que habían zancudos, miles de zancudos. Y entonces, mire yo, hermano, echando ahí insecticidas. Y un día llega un hombre ahí, toca la puerta de la casa y me dice, buenas, ¿usted tiene zancuditos aquí en la casa? Ay, sí, le dije. Le vendo unas bombillas, me dijo, que matan todos los zancudos. ¿Cómo? Le dije yo, mire, fíjese que cuestan 25 quetzales cada bombilla. Deme 2, le dije yo, hermano, así despojado. Deme 2. Los mata, ay Dios, los mata, mire, ningún zancudo queda. Muchas gracias. ¿Cuándo va a pasar otra vez? En estos días vuelvo a pasar. Toda la gente me está comprando. Muchas gracias. Se fue, hermano, y puse las bombillas. Y hasta con Rosemary estábamos viendo las bombillas, hermano.
Ya va a matar todos los zancudos. Hermano, ni un zancudo mató, ni un zancudo. Entonces, le dije a Rosemary, vamos a buscar a ese estafador, le dije, vamos. En el nombre de Jesús, le dije, así yo, ya iba yo así molesto. Ya no lo hallamos. Y toda la gente le compraron bombillas. Yo digo que se llevó un camión de bombillas y las vendió todas. Y mire, hermano, nada hicieron, nadie de qué estafadores. Y así hay un montón de estafadores, ¿verdad? Ah, mire que le vendo esto, mire que buenísimo. Y ¿ha oído usted eso? Buenísimo, se lo vendo, mire, solo son 8 pagos de 1,000. Ay, démelo, dice. Y de ahí cuando uno ya le pagué los 8,000. No, solo los intereses me pagó. Ay, no. ¿Y cuánto le debo? 8,000 me debe siempre. No, dice uno, me está estafando. ¿Verdad? ¿Cómo hay de estafadores? Hay empresas grandes, estafadoras. Y dice aquí, mire, no se equivoquen, ni los estafadores, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los gays van a heredar el reino de Dios. ¿Verdad? Algo ahí, los que son medio estafadores, no, ¿verdad? Algo ahí para refutar. Lea Corintios, es la palabra de Dios, amén. Y vamos a otro problema que estaba ocurriendo. Problema número, mire hermano, disculpe, problema 5. ¿Sabe cuál era el problema en el capítulo 12? Bueno, problema número 5, 1 Corintios 7. ¿Sabe cuál era el problema ahí? Que era pecado casarse. Y eran un lío. Ay, todos los casados están en pecado. Y de ahí había otro grupo. Si te quedas soltero, estás en pecado. Ay, qué pena. Si me quedo soltero, es pecado. Y otro decía, ay, yo me casé, dice que estoy en pecado. Bien, cabal, todo lo que estoy sufriendo, hasta mi mujer me pega. Sí, tienen razón, yo estoy sufriendo. Y mira, hermano, era un lío de si se casaban o no se casaban, que era pecado casarse, que era pecado quedarse soltero. Y les dice Pablo, no, hermanos, el que se casa no es pecado, cásese, tranquilo. Es mejor que se case y no que se esté quemando. Y de ahí le dice, y si se va a quedar soltero, qué bendición, porque el soltero sirve al Señor con todo su corazón, con todo su tiempo. Entonces, mire, Pablo dijo, el que se casa no peca y el que se queda soltero no peca. ¿Verdad? 7 problemas que el Evangelio solucionó en la iglesia de Corinto. Número 6. Miren, pues también había, ¿sabe cuál era el problema aquí? Los dones, capítulo 12. Vos no podés orar, vos, yo soy bueno para orar. Vos no podés. Vos no podés profetizar. No. Mira, vos no podés hablar en lenguas como yo. Yo vieras qué lenguas angelicales las que hablo. Yo profetizo. ¿Sabes qué tengo yo el don? Mira, oro por alguien y sana. Pero no como el mío. Mira que fíjate que yo soy bueno para los sueños. Yo sé interpretar sueños. Y mire, hermano, cada quien fanfarroneaba sus dones. Yo soy bueno, miren, solo oro por alguien, mire, y es lleno del Espíritu Santo. Mira, eso no es nada, vos. Mira, yo solo hago así, mira, y todos caen.
ese sí es bueno, ese don. Y así, mire, hermano, estaban ahí y dice Pablo, no, no, ¿por qué? ¿Por qué se están peleando si los dones es para edificar a la iglesia? No para yo vanagloriarme, para yo ser orgulloso, no. Los dones son para bendecir al pueblo, para bendecir a la iglesia. Y mire, y dice Pablo, ¿y de qué me sirve tener dones? Mira, aquí dice ese versículo, el capítulo tan conocido. ¿De qué me sirve si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor? Nada soy. Nada. Vamos a ver. Dice, ¿de qué me sirve a mí hablar lenguas, hacer cosas grandes si no tengo amor? Yo soy como un metal que suena. Como una olla, hermano, como un sartén, como una olla que usted le está dando. ¡Pam, pam! ¡Ah, qué feo! Dice Pablo, si yo no tengo amor, soy solo como un címbalo que retiñe, como un metal que... Entonces, los dones deben tener amor, deben edificar al pueblo, no deben ser para discordias. Amén. Y problema número 7, negaban que Dios iba a resucitar a los creyentes. Primera de Corintios 15. Con esto terminamos. La gente empezó a decir, no hay resurrección, no van a resucitar. Pero aquí dice, hermanos, versículo 15, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día, dice Pablo. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos, la esperanza que los familiares que ya se fueron van a resucitar. Que mi papá que ya falleció, yo sé que en el día postrero va a resucitar. Que mi familiar que ya se fue, que quizá usted puede decir mi esposo, mi esposa, mi hijo, que ya se fueron, que ya están en el sueño, van a resucitar. Entonces dice Pablo, anda la gente diciendo que no van a resucitar. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y oiga cómo dice Pablo, mire, versículo 6. Después ya el Señor resucitado, 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después el Señor resucitado se le apareció a Jacobo y de último se me apareció a mí, dice Pablo. A mí el Señor se me presentó en el camino a Damasco. Se me presentó el Señor. A mí el último, dice Pablo, que yo soy el más pequeño de todos, que yo soy como un abortivo. A mí se me presentó el Señor y Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Póngase de pie, hermano, en esta noche. Mire, ahí le invito a que lea Corintios. Mire, hay mucho para aprender, para usted poder defender la doctrina, para usted poder defender lo que cree. Hay mucho por aprender. Es una bendición estar en esta serie, las cartas paulinas. Y hoy estuvimos aprendiendo un poquito
Solo una pincelada, ¿verdad? En Primera de Corintios. Démosle gracias al Señor por esta palabra poderosa que hemos leído. Bendito Señor, gracias por tu pueblo. Gracias, Dios mío, porque tú hablas a tiempo. Quizá nos han acusado, quizá nos han dicho ahí cuál es nuestra fe, que en qué creemos, y nosotros podemos decir confiadamente que creemos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Creemos en el Señor Jesucristo, quien murió, quien fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él me limpia de todo pecado. Siendo yo antes un idólatra, siendo yo un perverso, un hombre de malos pensamientos, Cristo murió por mí y me limpió de todo pecado. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que hemos leído. Bendice, Señor, a tus hijos. Que quede grabada esta palabra, que la podamos oír, que la podamos poner en práctica, que quede en nuestro corazón y dé fruto. Gracias te doy, Dios mío, por esta palabra preciosa. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice a tu pueblo. Toca, Señor, los corazones. Si hay alguien necesitado, si hay alguien que necesita que Cristo Jesús llene su corazón, Señor, gracias te doy porque tu Espíritu lo convence. Bendice a tu pueblo, a tus hijas, a tus hijos, Señor, a toda su familia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por esta palabra.